Entonces, estamos iniciando nuestra sesión de nuestro hack del día de hoy y pues en esta ocasión nos acompaña Daniel, Sí, Daniel Miguel. Rosas, ¿correcto? ¿Qué nos vas a presentar, Daniel? El día de hoy voy a mostrarles un componente Collapse creado con Blazor utilizando CSS, HTML y C#. Ok, no implica nada de JavaScript. Esta vez no implica nada de JavaScript. Muy bien. Bueno, órale, pues adelante. Bien, entonces ya me preparé y abrí mi Visual Studio con antelación. Y voy a iniciar con creando el proyecto cliente que va a consumir a mi componente. El proyecto cliente va a ser una aplicación Blazor Web Assembly. Entonces voy a decirle que quiero una Blazor App que se va a llamar Blazor Hubs.collapse. Y el nombre de mi solución simplemente va a ser Blazor Hubs. Y en mi caso yo lo voy a guardar en mi disco local C en mi carpeta demo miércoles. Y le voy a proceder a crear. Aquí le voy a indicar que va a ser una aplicación Blazor Web Assembly. Y le vamos a dar crear. Una vez que se crea mi aplicación, ahora sí está rápida mi visual, qué cool. Una vez que está creada mi aplicación voy a probarla para no omitir errores esta vez, de que luego no funciona y ya avancé bastante y al final no inicié mi aplicación, mejor primero pruebo. Entonces voy a probar que esté funcionando. Muy bien, ok. Está cargando. Ok, al parecer sí, está funcionando todo. Muy bien. Entonces ya tengo la aplicación cliente que va a consumir a mi componente. Ahora voy a crear una biblioteca Razor Class Library, la cual va a contener mi componente Collapse y va a ser consumido por mi proyecto cliente Blazor Hubs Collapse. Entonces voy a ir a mi solución y add new project. Le voy a decir que quiero una Razor Class Library y voy a indicarle que se va a llamar components.ui, siguiendo, para que ese sea el espacio de nombres que tenga mi librería de clases. Vamos a dar crear. Le voy a decir que es una Razor Class Library. Ok, create. Y ya me creo mi librería. Voy a eliminar los archivos que no voy a utilizar. En este caso, la plantilla nos crea una clase C# llamado example. Yo no la necesito, la voy a eliminar. Voy a crear mi propio componente, entonces lo voy a eliminar también. Y de mi carpeta wroot, que es la raíz de mis archivos estáticos, pues simplemente voy a eliminar el archivo JavaScript y también el background. Y solo me voy a quedar con mi hoja de estilos, que es donde aquí entra lo interesante del Collapse, los efectos que proporciona mi Collapse. Entonces, yo no necesito esta clase actual CSS y voy a agregar las clases que voy a utilizar. Por lo mientras solamente las voy a definir. Una se va a llamar section. Perdón, Dani, están Sí. diciendo que la resolución está muy alta. Ok, entonces más grande el tamaño de mi letra. ¿Así se ve mejor? No sé si me confirmas por ahí. Están pidiendo por ahí, yo también estoy en resolución alta, así que yo no tengo problemas, pero los demás compañeros creo que tienen problemas. Ok, Ahí entonces se ve bien. ahí ¿Ahí se ve bien? Sí. Para que se mantenga ahí con ese tamaño de fuente. Sí, no sé. Adriana, que es la que está diciendo, pues no sé cómo lo ve ahora.
Ahí si nos confirma que ya se aprecia mejor, pues listo. En este momento estoy definiendo las clases CSS que voy a utilizar mi componente. Una para cuando esté mostrado el contenido de mi colapse y otro cuando esté oculto. Entonces voy a agregar la siguiente clase CSS, que va a ser sección y colapse. De esta manera le indico que mi elemento va a usar estas clases siempre y cuando tenga section y colapse. Entonces aquí ya nada más las definí y posteriormente voy a agregar sus atributos para demostrar cuál es el efecto del colapse. Muy bien, ya está mi clase de estilos CSS. Entonces voy a cerrar para no marearme con tantas ventanitas y a mi librería le voy a agregar un componente, un Razor Component. Mi Razor Component se va a llamar Collapse. Collapse. Listo. Collapse.razor. Ok. Y bueno, aquí está ya mi componente Collapse Razor con su típico título y su directiva de @code. Yo no voy a necesitar un título. Voy aquí a definir normalmente, si revisamos como el colapse de Bootstrap, ellos se apoyan de un div. Entonces, de la misma manera, yo me voy a apoyar de un elemento div para generar mi colapse. Entonces, voy a definir un div que de manera predeterminada va a tener la clase section. Ahora, mi colapse va a tener dos estados, que normalmente son cuando se muestra o cuando está oculto. Para esto yo voy a definir una enumeración para representar esos dos estados. Entonces mi enumeración va a ser pública y se va a llamar collapse state. Y va a ser hidden, que es oculto, o show para mostrarlo. Ahora, para mi componente también necesito un parámetro en el cual cuando alguien lo consuma me indique cuáles son los elementos o el contenido HTML con el que voy a trabajar. Para esto, Blazor tiene un tipo de delegado especial llamado render fragment y es el que voy a utilizar. Entonces le voy a decir que necesito un parámetro, ser público, tipo render fragment. Y como nombre de mi parámetro le voy a decir que es child content. Es una propiedad. El nombre de mi parámetro se llama child content porque es una manera por convención para indicarle que mi componente solo va a tener un único parámetro de contenido. Ahora, también yo necesito saber que cuando consuman mi componente me den el estado. Este es si va a estar oculto o va a ser mostrado. Entonces, para eso también necesito otro parámetro. Y ese parámetro va a ser de tipo de mi enumeración. Collapse state. Y le voy a llamar collapse. Collapse. Listo. Muy bien. Ahora, cada vez que me indiquen que mi componente va a ser mostrado o ocultado, ahí es donde entra el papel en juego
las clases SS. Yo cuando mi componente vaya a ser ocultado, quiero que mi elemento div contenga la clase section y además la clase collapse. Entonces, y cuando se muestre, simplemente que tenga la clase section. Entonces, para esto yo voy a definir una variable, un string. Un string, ya, un string llamado collapse class. Oh, siguiendo buenas prácticas, pues vamos a decir que es una propiedad. Y entonces, collapse class, el valor que va a tener, dependiendo de cuando sea mostrado, ocultado, va a hacer que sea section y collapse o simplemente section. Entonces, ese es el valor cambiante que voy a tener. Entonces, para eso voy a utilizar mi variable collapse class. Ahora, como los elementos que me van a pasar a mi componente para ocultarlos, los tengo en mi parámetro child content, pues ese va a ser el cuerpo de mi elemento. Listo. Ahí ya casi está terminado mi componente collapse. Ahora me falta saber o indicarle a mi componente cuándo va a mostrar que sea oculto o que sea mostrado, en este caso collapse o simplemente section. Y ese valor tiene que ser cambiante. Entonces yo necesito apoyarme de uno de los métodos del ciclo de vida de los componentes, que es onParameterSet. Cada vez que me indiquen un estado de mi componente, yo voy a saber qué voy a mostrar, si voy a mostrarlo colapsado o simplemente ya está colapsado y quiero mostrarlo de nuevo. Entonces voy a sobreescribir el método onParameterSet. Aquí esto ya me ayudó visual. Aquí entonces el valor con el cual yo le voy a indicar eso va a estar guardado en mi variable collapse class. Entonces, aquí lo podríamos hacer de muchas formas, ¿no? Podríamos usar un if, un switch convencional, pero una de las características de C# 8 que más me llamó la atención es el switch expression. Entonces, para este caso voy a utilizar el switch expression. Entonces le voy a decir que el valor de collapse class, ¿qué va a ser? Ah, ok. ¿Qué vamos a evaluar? El estado de mi collapse. ¿Y ese quién lo tiene? Ah, pues mi variable collapse. Switch. Y ahora le tengo que indicar los casos. ¿Qué casos voy a tener? Ahorita me marcó un error indicando que como está en Nextstandard, mi biblioteca de clases es Nextstandard 2.0, de manera predeterminada estoy usando la versión del lenguaje 7.3. Entonces, para arreglar rápido ese error, le voy a decir que mi biblioteca de clases va a usar Nextstandard 2.1 y use C# 8. Y con esto ya se arregló ese problemita de incompatibilidad con el lenguaje. Los casos. El primer caso va a ser cuando sea mostrado. Okay. Entonces, mi collapse state, ¿qué va a pasar cuando sea mostrado? Ok. Quiero que mi variable collapse class sea vacía. Que simplemente se muestre mi contenido. Como solo estoy evaluando dos casos, pues puedo usar el default del switch, pero en el switch expression no existe tal cual un default. El equivalente sería el símbolo discard para indicarle que cuando no sea show, quiero que se esconda, que se colapse mi elemento. Entonces la clase CSS que vas a aplicarle va a ser collapse.
Y de esta manera ya tendría completo mi componente Collapse. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Ok, creo que no. No hay dudas. Cool, muy bien. Entonces No, voy a todo seguir claro. Muy bien, gracias. Entonces voy a continuar. Entonces ya definí mi componente Collapse. Ya aún todavía no defino las clases. Ya definí las clases, pero todavía no les pongo sus propiedades o atributos que van a hacer ese efecto, ¿no? Entonces, como me gusta mostrar el potencial de CC ahí en esa parte, eso lo voy a hacer un poquito hasta el final. Entonces, mientras digamos que ya está mi componente Collapse. Ahora, lo siguiente que hay que hacer es consumirlo, ¿no? Entonces, normalmente, pues ya en mi cliente voy a agregar las referencias a mi componente, a mi biblioteca de clases, que en este caso contiene mi componente Collapse. Entonces voy a darle add project reference y que quiero usar mi librería componentes.ui. Le digo que ok. Normalmente si mi biblioteca de clase de Razor no utilizar archivos estáticos, con eso sería más que suficiente. Pero como en este caso yo voy a ayudarme de un archivo estático donde están mis estilos, que es un CSS, yo le tengo que indicar a mi proyecto cliente cómo va a tomar esos archivos o cómo va a consumir ese archivo estático. Entonces, en mi index tengo que agregarle esa referencia. En este caso, cuando se trabaja con bibliotecas Razor, la documentación nos marca un patrón con el cual nosotros le podemos indicar dónde están esos archivos estáticos incluidos en nuestra biblioteca Razor. Ese patrón o regla es content seguido del nombre de la biblioteca. En este caso, mi biblioteca se llama components.ui y la ruta del archivo estático. En este caso sería styles.css. Y bueno, le voy a decir que es una hoja de estilos. Listo. Ahora me falta agregar el espacio de nombres donde se encuentra mi componente Collapse. Entonces me voy a ir de mi proyecto cliente a imports y decirle que voy a utilizar el espacio de nombres components.ui y de esta manera ya puedo consumir mi componente. Ahora, para ejemplificar cómo funciona mi componente, me voy a apoyar de el componente index que ya creó la plantilla, en este caso de Blazor Web Assembly. Si por ejemplo, si nos fuéramos a cómo muestra un ejemplo el colapse de Bootstrap, nos dice que puede ser mediante botones, un elemento anchor como si fuera un link. Entonces voy a seguir como que esa misma filosofía. Voy a definir un botón y voy a definir un elemento anchor para que como si fuera un link. Entonces mi elemento A, poner un gato por ejemplo, como ejemplo y que sea link. Y también voy a definir mi botoncito. Ok, mi botón, pues para no quebrarme tanto la cabeza, vamos a utilizar una clase de Bootstrap para que nos aparezca el botón de
en color verdecito de success. Ok, le voy a decir que se llama botón. Muy bien. Ahora me falta definir también mi componente colapse. Entonces, como ya importé el espacio de nombres, aquí me debería aparecer ya para que pueda usar mi componente. Entonces, es mi componente colapse y lo que esté, el cuerpo de mi componente es lo que voy a ocultar o mostrar. ¿De qué me apoya esto? Aquí, pues voy a utilizar este componente que ya está definido Blazor para demostrar como que su funcionalidad de mi componente colapse. Hasta este momento ya definí mi componente colapse para usarlo y también el contenido que voy a ocultar o voy a mostrar. También necesito decirle el estado de cómo va a estar mi componente. Colapse si va a estar oculto o simplemente va a estar mostrado, ¿no? Entonces me voy a apoyar de la directiva @code. Y entonces necesito definir la variable que va a representar el estado de mi componente colapse. Entonces, como utilizo una enumeración, voy a definir una variable de tipo collapse state y le vamos a llamar mi colapse para ejemplificar. Y de manera predeterminada le voy a decir que esté oculto, ¿no? Entonces, mi componente colapse recibe un parámetro colapse. Y ese parámetro colapse va a ser myCollapse. Hasta este momento ya definí mi componente colapse, le pasé su parámetro y también su contenido. Si yo ejecutara ahorita mi aplicación, pues no se va a ver mucho, pero hay algo interesante que a mí me gustaría mostrarles y que después con el CSS es cuando ya se aprecia, ¿no? Entonces, de mientras, voy a mostrar voy a hacer voy a ejecutar la aplicación para ver su comportamiento. Entonces, normalmente mi botón tendría un evento on click. Y por ahora voy a hacer que si está oculto, myCollapse. Si está oculto, que lo muestre. Entonces, myCollapse va a ser igual collapse.state.show. Y voy a ejecutar la aplicación para ver cómo va. Entonces, en momentos ya está. No estaría funcionando al 100% mi componente colapse porque se vería su contenido, pero aquí lo interesante es cómo se renderiza en el DOM. Entonces, es un div, pero ahorita está colapsado porque yo le definí ese estado. Entonces, cuando yo le dé clic al botón, la clase ya no va a ser section collapse, sino simplemente section, indicando que va a ser mostrado y no va a estar ocultado. Entonces, este cambio, si nos fuéramos a Bootstrap y igual analizáramos uno de sus colapses, es un proceso similar, pero Bootstrap lo hace mediante JavaScript. En este caso yo lo hago a través de C#, que es como que es lo que me gusta de Blazor. Bueno, entonces ya probé que sí está funcionando el efecto de que yo tengo que agregar una clase cuando esté oculto o quitarla cuando vaya a ser mostrado. Entonces, por ahí ya sé que ya está funcionando mi componente collapse. Ahora viene lo interesante del CSS, ¿no? Que es el que en verdad aplica este efectito. Entonces voy a parar mi aplicación y me voy a regresar a mi librería y en mi hoja de estilos le voy a agregar los
estilos los estilos correspondientes que van a poder crear ese efecto. Ya tengo definidas mis clases, ya no me falta definir sus atributos. Entonces, quiero que cuando esté mostrado le voy a definir la propiedad overflow para manejar lo que pasa cuando, si en algún momento se llega a desbordar el contenido de mi elemento, no se note, entonces va a estar en oculto. Eso quiere decir que mi elemento no quepa en su contenedor papa, por decirlo así. También voy a necesitar que su ancho sea en auto para poder hacer el efecto que como que se desplaza o cuando se oculta o se muestra, haga como un pequeño desplazamiento. Me voy a apoyar de la propiedad maxHeight y le voy a decir que va a ser el máximo como 600, ¿no? Que es el máximo de height. Quiero que su opacidad sea 1, que simplemente que esté mostrado completamente, ¿no? Y ahora voy a agregar, me voy a apoyar de la propiedad de transición para agregar esos efectos que hacen que se vea el colapse. Entonces es transition property, no me recuerdo. Y qué propiedades voy a manejar con mi animación. Va a ser opacity y va a ser height, max height. Listo. Quiero que tenga una duración en ese efecto de mi animación. Entonces me voy a apoyar de la propiedad transition duration. Para opacity quiero que sea de 1.5 segundos y para max height quiero que sea de 2 segundos. Quiero un pequeño delay para como sincronizar mis animaciones. Entonces voy a apoyarme de la propiedad transition delay. Para opacity quiero que sea de 0.2 segundos y de max height quiero que sea 0 segundos. Y por último es la timing function. Aquí pues dependiendo de los gustos puede ser easy out, easy in, aunque a mí como que tengo digamos una animación una animación con Cube y Bezier con unos parámetros que normalmente me gusta cómo se ve, entonces y hace que parezca muy realista o se ve similar al colapse que hace con Bootstrap, entonces por eso voy a apoyarme de una timing function también. Entonces, transition, timing function va a ser Cube Bezier y los parámetros van a ser .175, .885, .32, y 1.275. Y con esto ya tendría mi clase section CSS. Y ya por último voy a definir la de mi sección.collapse. Aquí simplemente el max height es cuando va a estar oculto, va a ser 0. La opacidad va a ser 0 también. Y las animaciones que también voy a utilizar, pues van a ser las mismas, ¿no? Transition property, quiero animar max height, opacity, max height. Y con eso ya tendría definida mis clases CSS. Entonces voy a ejecutar de nuevo mi aplicación para mostrarle el efecto ya con las clases agregadas y ya mostrar ese tan peculiar efecto que es el colapse. Entonces, ok, aquí parece que ya lo ocultó.
a ver si es cierto. Ah, sí, ya lo muestra. Ahorita nada más lo estoy mostrando. A ver, vamos a probar de nuevo y vamos igual a visualizar el efecto que hace cuando cambia la clase CSS. Entonces mi contenido ahorita está en colapse, entonces eso quiere decir que está oculto. Entonces cuando yo le dé clic es cuando va a ser mostrado y va a tener esa característica, ¿no? Pero ahorita solo está funcionando con un botón para mostrar. Vamos a hacer que link sea el que lo oculte. Botón muestra y link oculta. Ok. Entonces me regresa mi proyecto cliente que consume mi componente. Y vamos a tomar mis botones y mi link. Y quiero que en este caso, cuando yo le dé clic a mi link, quiero que haga el efecto de que oculte. O sea, que el estado va a ser oculto de mi colapse. My collapse igual collapse state.hidden. Muy bien. Sí, listo, voy a probar. Ahora, el efecto que quiero lograr es con un botón escondo mi colapse y con otro botón muestro mi colapse. Entonces esperamos que cargue mi aplicación y vamos a ver si funciona. Con botón la muestro y con link la oculto y ya logro ese efecto. Pero vamos a ver, ahí vamos a ir dándonos una vista rapidita a Bootstrap como para ver qué más tiene. Bootstrap. Me voy a ir a su documentación y vamos a buscar Collapse. Entonces tiene un link y un botón, pero el de ellos con un solo botón lo muestran y lo ocultan. Ok, entonces voy a hacer esa misma funcionalidad con mi Collapse actual. Ahorita yo solo tengo un botón para ocultar y un botón para mostrar. Vamos a hacer que ahora con un solo botón se oculte y se muestre. Muy bien, entonces voy a dejar tantito mi página de Bootstrap por aquí y voy a cerrar mi aplicación. Bueno, entonces yo sé que ya con un botón muestro y uno oculto. Y eso va a depender del estado que yo le indique a mi componente. Eso quiere decir que si yo tengo un estado oculto, quiero mostrarlo. Y viceversa, si está mostrado, necesito ocultarlo. Para esto voy a apoyarme. A esto también lo podrían hacer de muchas formas, ¿no? También depende mucho que uno que quiera hacer, pero digo, algo simple. Voy a definir un método que me devuelva el estado de mi colapse, que va a ser llamado getState. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir el estado. Ok, entonces yo tengo que retornar el estado dependiendo de cuál sea, si está mostrado o si está oculto. Entonces voy a apoyarme igual de un switch expression. Entonces voy a evaluar el estado, switch, y los casos van a ser collapse.collapseState.show. Cuando estés mostrado, ¿qué quiero que hagas? Pues quiero que el estado cambie a oculto. Y entonces la otra variante sería que si está oculto, pues que se muestre. Entonces me voy a apoyar del default. En ese caso sería discard. Quiero que lo ocultes. Collapse.collapseState.hidden.
Y, ok, ya tengo mi método que me devuelve el estado de mi colapse dependiendo si está oculto o si está escondido. Ok. Entonces, ahora mis botones ya no se los voy a indicar directamente con un hidden o un shown en base a mi enumeración, sino me voy a apoyar de mi método getState, que recibe el estado, y el estado está en mi colapse. De igual manera, en mi botón voy a reemplazar que lo muestre por mi método getState para darle el estado. Y voy a ejecutar de nuevo mi aplicación. Entonces esperamos que cargue. Y aquí está. Vamos a ver si funciona. Yo espero que sí. A ver. Refresh. Y algo hice mal. Qué barbaridad. Me voy a dar de nuevo. Ok, me colapse. Está en oculto. Y voy a recibir el estado. Ok, vamos a darle de nuevo. Qué barbaridad. Ok. Voy a ver si está aplicando el efecto que quiero. O si mi componente está respondiendo como yo quiero. Entonces voy a analizar si el colapse. Ok, no está. Ok. No está haciendo el efecto. Muy bien, ¿qué me faltó? Es el colapse, el estado de mi colapse, que está oculto y que está mostrado. Cuando yo le dé clic, quiero que mi colapse va a ser igual al estado que tenga actualmente. Ok. Ok. Voy a revisar si mi Sich expression estoy omitiendo algo. El collapse state está, me llega el estado y tengo dos casos. Cuando está oculto lo muestro y cuando está oculto obviamente no va a funcionar. Lo debo demostrar. Qué barbaridad ahí. La vista engaña a veces. Error de dedo. Ok. Y lo oculto. Vamos a probar de nuevo. Link debe ocultarlo. Botón mostrarlo. Link muestra. Botón oculto. Y si reviso cómo lo hace Bootstrap de nuevo. Mi documentación. Mi colapse. Quiero el colapse. Ya logro hacer ese mismo efecto. Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda. Hola Dani, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Si agregara yo dos hilos, ¿toma de manera independiente? ¿Otro colapse? Ajá. Vamos a ver si te entendí. Digamos, Bootstrap. Ajá, como los tienes en Bootstrap, es que hay por dos. ejemplo, vamos a ver dos. Un ejemplo con dos, un múltiple targets. ¿Ok?
Vamos a hacer este mismo ejemplo, pero ahora con mi componente, Va. para responder como a esa pregunta. Entonces, muy bien. Ya que quiero uno que muestre, uno que calcule, y si tengo uno mostrado y quiero este mismo efecto, entonces, ¿qué necesito? Necesito un link y 2 botones. Entonces ya tengo aquí ya tengo un botón y un link. Bueno, ¿qué me faltaría? Otro botón más, creo. Muy bien, entonces los voy a poner aquí abajito. Seleccionar mis botones. Aquí vamos a ponerle que este show first, show second, y necesito un botón más. Que sea show ambos. Muestre ambos. Entonces voy a tener mi aplicación. ¿Qué más necesito? Me voy a apoyar de su clase row para hacer mis columnas también. Entonces el booster tiene un div class row y el row tiene sus columnas. Entonces class call 1, class call 2. Teóricamente, así ya casi estaría simulando lo mismo que tiene Bootstrap. Tengo mis 3 botones y tengo mi contenedor y tiene sus 2 columnas, y dentro de esas 2 columnas van a estar los elementos colapse. Entonces voy a usar mi componente colapse. Entonces, un componente colapse y otro componente colapse. Tomando el ejemplo, vamos a agregar el contenido que tiene Bootstrap. Esas letritas en quién sabe qué idioma. Interesante. Voy a hacer un salto de línea para que se pueda apreciar. A ver. Voy a copiar esto también de este lado. Entonces serían los 2 colapses que tendría. ¿Qué más necesito? Indicarle el estado a mi componente cuando van a estar ocultos y cuando van a estar mostrados. Ok, entonces, ¿dónde se los puedo definir? Pues por aquí. Collapse, vas a tener una variable de mi enumeración collapse state llamada first. Y collapse va a tener una variable de tipo collapse state llamada second para identificar a mis 2 collapse. Las voy a definir aquí en mi directiva de Robocode. Entonces necesito un collapse.collapseState y el primero se llama first y el segundo es second. ¿Sí? Second. Ok, ya tengo mi first, tengo mi second. Ahora quiero recrear el mismo comportamiento, entonces voy a decirle que para el link, cuando sea un clic, quiero que sea para el comportamiento de mi collapse first. Y mi getState en vez de myCollapse va a ser first. Para mi segundo collapse, yo lo identifico como second. Entonces, quiero obtener el estado de mi collapse second. Para ambos, ok. Tengo first. Pero quiero también que apunte a mi collapse second. Entonces le voy a indicar
second, state, second. Y si todo marcha bien, ya tengo mis colapse de la misma forma que los tiene Bootstrap en su ejemplo, su múltiple targets. Vamos a agregarle un título aquí para indicar que es múltiple target. A ver, H3, que será múltiple target para, siendo como una semejanza igual a lo que tiene el ejemplo de Bootstrap. Voy a poner este elemento para decirle que aquí ya finalizamos. No, es como decoración. Voy a decirle que ya finalicé mi ejemplo de mi colapse. Y por último, pues, creo que ya no hace falta nada más. Ok, no, múltiple colapse. Para tener un poco de contenido en mi index y no se vea tan solito. Y vamos a darle a ejecutar. Entonces, probamos. El primero sigue funcionando con normalidad. Y ahora la verdadera, ¿no? La de múltiple target. Quiero mostrar el primero. Ok, quiero mostrar el segundo. Muy bien, ahora quiero mostrar solo... Quiero ocultar el segundo e ir switchando. Ok, ahora quiero solo ocultarlos. Quiero mostrarlos los dos y que los oculte ambos. Y quiero mostrarlos completamente los dos. Listo. Y de esta manera tengo el mismo efecto que el colapse de Bootstrap. Y de esta manera tengo no solo un colapse, no, varios colapse. ¿Y cómo los identifico? Pues con una variable la cual represente a su estado. No sé si tengan alguna duda. Muy bien, Dani, felicidades. Sí, muchas gracias. Una manera de generar un colapse aquí con Blazor. Pues si no tienen más preguntas, esta sería el fin de este ejemplo de cómo hacer un colapse con Blazor, con C# y CSS. Muy bien. Bueno, pues no sé si tengan preguntas. Pues ninguna, Dani. Muy bien. Dani. Este ejemplo, el código fuente se va a subir en el repositorio que estás armando actualmente en Omigue para tener una biblioteca de componentes Blazor, ¿no? Ok. Entonces, por si la necesitan, ahí pueden tomarlo y jugar con ella, agregarle sus propias animaciones y darle el toque que ustedes gusten. Entonces, también, adelante. Correcto. Pues muy bien, Dani. Muchas gracias, Dani. Sí, claro que sí. Pues listo, entonces, si no hay más preguntas, pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos.